El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Muy buenos días, buena gente, paz y bien a todos ustedes y bienvenidos al santuario de la Divina Providencia, o sea, la Santísima Trinidad. Este día estamos reflexionando sobre lo que es la gran comisión, pero después hablamos un poco sobre ella. Primeramente, lo que nos dice Moisés en su primer discurso, sus primeras palabras al pueblo de Israel en el desierto, va terminando con esto, lo que acabamos de escuchar. Es decir, recordando el tiempo antiguo. ¿Y cuál era el tiempo antiguo? Tiempo de esclavitud. Y como Dios había hecho grandes maravillas, sacándolo de la esclavitud, llevándolo por el desierto, dándoles la ley y toda la protección y el honor de ser escogido como pueblo suyo, recordando ese amor como Dios había mostrado, sacándoles de lo que sería para nosotros lo mismo el pecado, pero para ellos la esclavitud. Y el pecado es una esclavitud. Ellos tenían que mantener vivo el pensamiento de Dios. No tenían que dejar que otras cosas interfirieran y vinieran a ser como diositos, como hoy día nosotros. Nosotros tenemos solamente la reflexión de Dios, o cuando estamos rezando, o cuando vamos al culto, o posiblemente al abrir la Biblia y leer un pasaje de la palabra de Dios. Pero en realidad, lo que el Dios de nosotros soy yo mismo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que quisiera. Yo busco mis propios placeres, mis ganancias, lo que me haga feliz en este mundo. Y hermanos, cuando estamos pensando en esa forma, nosotros no somos ni siquiera el dueño, es el demonio que nos ha dominado.
y hemos olvidado de Dios. Por eso, que no nos caiga esa maldición como pasaba en el desierto con la gente de Israel tantas veces, que se rebelaron contra Dios amoroso, Dios que los cuidaba, Dios que les dio identidad como hijos e hijas. Pues bien, es el mensaje de la primera lectura. No olvidar el amor que Dios nos tiene para hacernos, para crearnos, para darnos vida, para ser dueño de nuestro destino. Porque cuando nos entregamos a Él, a pesar de los momentos más difíciles y las penas que tenemos que aguantar, Él está siempre fiel a su palabra de amor, misericordia, de ayuda y de la vida eterna con Él. En la segunda lectura tenemos la misma cosa, pero en palabras de San Pablo. Pablo habla de una palabra, adopción. ¿Y qué es la adopción? Muchas veces hay familias que no pueden tener hijos. Entonces buscan así a una familia que quizá no quisiera tener los hijos, o por algún motivo el hijo o la hija queda o abandonada o huérfana o huérfano, y entonces necesitan el amor maternal y amor de padre. Cuando ellos son adoptados, claro, la sangre no es de ellos, pero el amor sí engendra una unión íntima de que vayan creciendo y formando parte de esa familia. La unión que tenemos con Dios es aún más grande y más íntima que ese tipo de adopción. De tal modo que se pueden confundir los hijos entre sí, porque todos somos hijos e hijas de Dios Padre, hermanos y hermanas de Cristo, y lo que nos une es ese mismo Espíritu Divino, haciéndonos también divinos delante de Él, la Santísima Trinidad de ella, y ante el mundo. Pero hay una cosa: ¿cómo es que nosotros podemos mostrar esa divinidad en el mundo? No podemos hacer milagros. Lo que podemos hacer es del corazón amar sin límites, amar a Dios, amar al prójimo. Y esas son las dos leyes, los dos mandamientos, nada más, que Jesús había enseñado. Y cuando hacemos errores, pedir perdón, porque Dios es misericordioso y compasivo, y nos da su amor, y busca solamente lo que queremos hacer para el bien. Pues bien, eso tenemos como mensaje de San Pablo, que había recibido él mismo de Jesús cuando quería perseguir al mismo Cristo y los discípulos. Cristo, con una mano fuerte, lo hace apóstol a los que quieren en su vida llegar a ser hijos e hijas de Dios. En el Evangelio le voy a hacer una pregunta a ustedes. San Mateo está uniendo por vez primera, escuchemos bien, por vez primera a los discípulos de Jesús. ¿Cuántos eran? 11.
no 12, 11. San Mateo tiene solamente los 11. El número perfecto de los discípulos era 12, pero ya son 11. ¿Por qué? Porque no está Judas Iscariote. Ellos, cuando oyeron de quién, que Jesús había resucitado, ¿quién dijo a los 11 que Jesús había resucitado y que ellos tenían que ir a Galilea? ¿Quién dijo? María Magdalena, la mujer, vuelve a ser un apóstol, vuelve a ser mensajera de lo que Jesús quería. En la mentalidad de los judíos, ese es un tirar a la cara. ¿Por qué? Porque no se dice nada a las mujeres. Las mujeres no tienen voz, solo los hombres. Por eso algunos de los discípulos llegaron a vacilar, pero vamos a ir de todos modos. Vamos a ir a Galilea. ¿Y por qué a Galilea? ¿Por qué no en Jerusalén, ciudad santa? Vamos a ir a Galilea, donde está la borde con los gentiles, con la gente descarriada, la gente que no tiene nada que ver con lo que es la fe judía. Porque allí Jesús había sido criado. ¿En dónde? Nazaret. Él, claro, se nació Belén, que está en la sombra de Jerusalén, pero empezó todo allá en Galilea. Entonces vamos a empezar de nuevo en Galilea. Voy a escoger, dice, a mis 11 frágiles, quizá algunos dudosos discípulos, para hacer una obra de Dios. Así es que no importa para nosotros nuestras habilidades, sino lo importante es la disponibilidad. Si somos disponibles para hacer la obra de Dios, Dios va a hacer grandes cosas por medio de nosotros. No tenemos que tener así doctorados, no tenemos que ser elocuencia en el hablar, no tenemos que ser así una profesión reconocida por la sociedad como una cosa de alta, sino ordinarios. Somos gente ordinaria, somos gente pobre, somos gente con la disponibilidad de querer hacer la obra de Dios. Y por eso la gran comisión: váyanse por el mundo. La primera cosa, hacer discípulos. La segunda cosa, bautizar. La tercera cosa, seguir enseñando. Eso tenemos que ser nosotros. Y lo podemos hacer si somos disponibles a la fuerza del Espíritu Santo, que la semana pasada habíamos celebrado, ¿qué? Pentecostés. Hermanos, no es una invitación así nomás, sino es la responsabilidad de nosotros que somos bautizados de ir a ser discípulos, a bautizar gente y seguir enseñando la verdad de que Dios es el creador y nos ha hecho y nos ama y nos ha salvado por medio de su Hijo Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y que el Espíritu Santo sigue dando por medio de nosotros la obra de salvación. Esa es la verdad, ese es el gran misterio de fe. Todos los sacramentos
Si hay iglesias en el mundo que no hagan eso, ya no son. Son mentirosas. Porque por un lado, la Biblia dice ciertas cosas sobre, digamos, el divorcio. Pero si hay iglesias que no hagan caso a eso y siguen haciendo lo que quieran, están en contra de la misma palabra de Dios. Hermanos, hoy no estamos aquí solamente para reunirnos, dar gracias a Dios, sino estamos aquí para ser fortalecidos nuevamente en nuestro propio bautismo, de ser de verdad hijos e hijas de Dios Padre, hermanos y hermanas de Jesucristo y templo del Espíritu Santo, que tiene la fuerza de hacer discípulos, de bautizar, de enseñar, todos, hacer discípulos. Fuerte, hacer discípulos. Bautizar y enseñar. Ese es su deber, ese es nuestro deber. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos católicos en el mundo de hoy. Si no lo hacemos, no somos hijos e hijas de Dios. No somos hermanos y hermanas de Cristo y además no somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que tomar la responsabilidad de ser disponibles a la obra de Dios hoy día. Y no importa qué rango tengamos en la sociedad, porque todos, delante del Señor, somos iguales.